paro, la precariedad y demás. Entonces, sacar una ley, o se quiere sacar una ley donde la ley Mordaza que nos impide defender nuestros derechos, salir a la calle, reivindicar el puesto de trabajo, en fin, con la cantidad de rateros, ladrones que hay en este país, que solamente se dedican a meterse con el pueblo, con los trabajadores, que realmente necesitamos el trabajo, y vuelvo a repetir, nos tienen la paro y la precariedad. Lo que exigimos es que todas las organizaciones políticas y sindicales que están en este país que no saquen la ley Mordaza adelante, y si es que la saquen, pues después ya no se retire. Los partidos políticos recurren al Constitucional, nosotros como siempre utilizamos la calle para eso, para decir, para reivindicar de que no estamos de acuerdo con la ley Mordaza y que tenemos que hacer la calle para que no la pongan. Ellos al Constitucional, nosotros a seguir utilizando la calle.
el día de la huelga general. Tenemos todo un verano para hacer una campaña. La vamos a presentar el día 7 en los juzgados de Gijón a las 12 de la mañana. Tenemos que conseguir entre todos que los compañeros sean absueltos. Solidaridad para todos. 14N. ¡Más solución! 14N. ¡Más solución! 14N. ¡Más solución! Queremos darnos las gracias a todas y todos por participar en esta movilización y en esta jornada de lucha. Como ya se sabe, el próximo miércoles, mañana, 1 de julio, van a entrar en vigor la Ley Mordaza y las reformas del Código Penal. Con esta nueva legislación se amplían enormemente los supuestos delictivos, se endurecen las penas y se reducen las garantías procesales. De esta forma no se busca castigar los delitos que se cometen, sino perseguir la propia protesta por pacífica que sea. Con estas nuevas normas se dibuja un panorama jurídico que va a hacer desaparecer en la práctica la mayoría de nuestros derechos y libertades públicas. En la actualidad, el nivel represor del Estado es desproporcional. Los 5 mineros de Zarreu y los 5 trabajadores de Arcelor están condenados injustamente a decenas de años de prisión por socorrer a compañeros accidentados o participar en piquetes informativos de huelga. El próximo 28 de septiembre, 6 trabajadores serán juzgados con una petición conjunta de prisión de más de 12 años por su participación en la huelga general del 14N. Aquí en Asturias nos encontramos con varios centenares de personas encausadas por su participación en manifestaciones y protestas que solo buscaban defender los derechos sociales y laborales más básicos y elementales. Y en el conjunto del Estado español ya es insoportable el número de personas encarceladas con el único objetivo de servir de escarmiento y provocar el miedo a continuar con las movilizaciones y protestas. A partir de ahora, con la entrada en vigor de las nuevas leyes y reformas, cualquier actividad de lucha pasará a estar duramente castigada, bien con multas o bien con prisión. Y ello hasta tal punto que la ONU ya ha realizado declaraciones en las que se urge al Estado español a retirar la ley Mordaza porque amenaza con violar los derechos y libertades fundamentales de las personas y vulnera la propia esencia del derecho de manifestación. El Consejo de Europa también ha solicitado su retirada por atentar contra el derecho de reunión y de manifestación y vulnerar los derechos fundamentales. Y por su parte, muchas asociaciones de la Judicatura, de la Fiscalía y la Abogacía ya se han mostrado en contra de su entrada en vigor. Igualmente, todos los grupos parlamentarios, excepto CiU y PNV, han firmado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Mordaza que ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Desde Asturias en Pie, creemos que los últimos resultados electorales son claros. El Partido Popular no tiene legitimidad alguna para continuar legislando absolutamente nada, mucho menos para imponer
mucho menos para imponer una ley mordaza que en la práctica, como dijimos, hace desaparecer nuestros derechos y libertades públicas. Así las cosas, las nuevas mayorías políticas tienen una tarea urgente que llevar a cabo: retirar cuanto antes la ley mordaza que mañana entra en vigor. Porque estas nuevas leyes no aumentarán la seguridad ciudadana. La inseguridad no la crean las movilizaciones y protestas populares. La inseguridad la crea el paro, los desahucios, la pobreza o el tener que acudir a los comedores infantiles por no poder alimentar adecuadamente a tus hijos e hijas. La inseguridad la crea la muerte de personas a las que se les niega la medicación y los cuidados sanitarios que necesitan para sobrevivir. La inseguridad la crean las pensiones de miseria, que nos hacen morir de frío porque no dan para pagar la calefacción. La inseguridad la crean las injusticias sociales, el saqueo de las arcas públicas, la corrupción de quienes gobiernan, las estafas de la banca y los abusos empresariales. La inseguridad la crea la impunidad de los poderosos y las condenas a prisión de quienes solo luchan por sus derechos más básicos. Por eso, desde Asturias en Pie, estamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando dice: si los derechos humanos no son protegidos por un régimen de derechos, los hombres y mujeres están en la obligación de recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Por todo ello, os invitamos a seguir realizando en cada pueblo, en cada barrio y en cada ciudad y en cada concejo nuevas manifestaciones y protestas hasta la retirada definitiva de la ley mordaza y de las reformas del Código Penal. ¡Fuera la ley mordaza! ¡Fuera las reformas del Código Penal! ¡Por nuestra libertad! ¡Por los derechos!